Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con la clase hoy. Se llama Principios de la orientación a objetos. Toda gente que va a querer programar y desarrollar un software, cuando hablamos de orientación a objeto, estamos hablando de una manera de llevar a cabo la programación. Y la programación tiene algunos principios generales de no mirando los códigos, pero sí entendiendo el concepto que tiene que aplicar en la programación. Ustedes podrían hacerlo Java sin orientación a objetos, igual poder utilizar el Java, pero pueden usar el Java como una herramienta orientado hacia objetos y les va a ser mucho más fácil con el tiempo hacer programación en base a la experiencia que ustedes tienen. Entonces vamos a hablar sobre los principios de orientación a objetos. Es una clase breve, yo les explico esta parte y luego cerramos. Bueno, teníamos nuestro ejemplo del PlayStation, que consiste en un juego en donde hay varios objetos, hablando ya en los términos que nosotros conocemos, hay varios objetos dentro del juego y cada objeto tiene un cierto comportamiento. El jugador se comporta de una manera, el árbitro se comporta de otra manera, pero hay algunos casos en que el árbitro y el jugador se comportan de la misma manera. Por ejemplo, el correr. Los dos pueden correr. Los dos están dentro de la cancha. Los dos sienten cuando llueve, sienten los dos los mismos efectos, ¿verdad? Entonces, pero sí, siempre son los mismos. ¿Cómo se programan ellos? Entonces vamos a ver cómo se programan cada uno de ellos. El principio de la orientación a objeto dice que hay unos conceptos que se tienen que aplicar en la programación. Una de ellas es la abstracción. Otra es la herencia, es decir, que el que hizo el PlayStation hizo un jugador que tenía ciertas características que eran comunes para el arquero, para el jugador, para el árbitro, y heredó de eso ciertas características. No es que él programó para el árbitro una cosa, para el arquero totalmente otra cosa, no. Hizo un diseño y ese diseño le sirvió para todos. El otro concepto muy importante es el polimorfismo. El polimorfismo es el que le da la posibilidad al jugador de ser distinto de lo que originalmente era. Él se puede polimorfar, se puede convertir, esa personita se puede convertir en árbitro, se puede polimorfar en jugador, se puede polimorfar en arquero. Lo otro es el encapsulamiento, un concepto muy importante para el programador. Saber encapsular un objeto. Y por último tenemos las jerarquías. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar rápidamente cada uno de los conceptos. La abstracción es el que dice filtrar propiedades y operaciones de un objeto hasta que queden solamente aquellas que necesitamos. La abstracción tiene que ser la posibilidad que nosotros tenemos de programar algo y de mostrarle solamente al juego aquello que nosotros queremos ver, abstraer totalmente. A tal punto que si el PlayStation fue desarrollado entre 5 personas o 10 personas o 50 personas, cuando él necesite hacer una programación, él lo que va a hacer es se va a abstraer a lo que él quiere nomás, sin ver más detalle de lo que se necesite. Eso dice también aquí. Por ejemplo, si yo tengo un objeto reloj, yo puedo querer saber solamente la hora, minuto y segundo, sin saber cómo se programó eso y protegiendo esa programación.
Entonces, puede que para nosotros solamente sirva ese objeto para mirar la hora nomás y nada más que ello. Entonces, hay un concepto de abstracción. Cuando se programa, se tiene que hacer de tal manera a que cuando alguien necesite de un objeto solamente pueda mirar lo que él necesita. ¿Ok? La abstracción también se puede decir que es la supresión intencionada o ocultamiento de algunos detalles de un proceso o artefacto. Es ocultar lo que no se necesita ver. Por ejemplo, se puede dar el caso aquí lo siguiente. Los atributos de un jugador pueden ser la velocidad, la precisión y la fuerza. Por otro lado, esa velocidad, precisión y fuerza puede estar supeditada al clima en este juego. Si hay mucho viento, si hay mucha intensidad, si llueve mucho de repente, entonces va a ser otro el comportamiento, los atributos de velocidad, de precisión y de fuerza. Evidentemente que emula al hombre, ¿verdad? Cuando llueve de repente es más fácil ser preciso, la pelota se vuelve un poco más pesada, el agua hace que el jugador se esfuerce más en correr, por ejemplo, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí los atributos de todos los jugadores se relacionan con el clima, pero aquí en esta parte el clima se abstrajo, es decir que nosotros no sabemos por qué llueve, ¿verdad? En cualquier momento puede llover y la abstracción de la lluvia es otra parte de la programación, porque tiene que hacer, por ejemplo, que caiga la lluvia, que caiga con más intensidad, que caiga con menos intensidad la lluvia, pero eso no le importa a la programación que pueden estar haciendo los otros programadores cuando programan las clases jugadores. Por lo tanto, sabe que hay lluvia y él tiene que usar algunos valores como el viento, la intensidad de la lluvia, para poder mover los otros jugadores. Entonces puede haber un programador que se abstrae en darle clima al juego y otro programador que se abstrae a darle movilidad a los jugadores. El clima para el juego en sí, ¿tá? El otro concepto se llama la encapsulación. La encapsulación es esto que dice aquí. Es el empaquetar en una clase los datos y el código, métodos que operan en esos datos. Si nosotros vamos a vender un jabón, encapsular es poner en un paquete y que se vea lo que nosotros queremos que se vea nomás. Independientemente de qué materia prima se usa, para qué va a servir eso internamente, nosotros vemos el paquete nomás en lo que vemos. Y eso es el concepto de la encapsulación. Es el acceso a esos datos solo es permitido a través de un método del objeto. ¿Qué significa eso? Que en ciertos objetos, nosotros sabemos que un objeto está compuesto de atributos y métodos. Y existen, el encapsulamiento es la propiedad que tiene un programa de esconder todos los datos, no permitirle a nadie que modifique, pero que si hay necesidad de modificarlo, que se haga por los métodos, por las funciones. Entonces nosotros decimos a ese jugador, corra, y él va a hacer que los valores de correr se modifiquen, que sea más rápido, y ahí se va a hacer el movimiento. La encapsulación, las clases pueden ser declaradas como públicas o privadas. Que sean declaradas públicas o privadas significa que hay en clase en donde nosotros vamos a poder hacerlo que la gente pueda entrar a mirar o tocar o modificar el código, y otra es que sean totalmente privadas. Le doy un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes hacen un software que permite que se abra un portón.
hicieron una pequeña clase que hace eso. Y eso puede usar, esa librería podría usar otro programador amigo de ustedes o una empresa podría usar. Pero ustedes van a definir qué es lo que esa empresa puede ver y qué es la que no puede ver en los códigos. Entonces, el encapsulamiento es la posibilidad que tienen los programadores de meter todo eso y que solamente se vea lo que nosotros queremos que se vea. Dice, los atributos y métodos pueden ser públicos, privados, protegidos o en paquetes. Público, que cualquiera lo pueda usar. Voy a un ejemplo. Vamos a suponer que hay 50 programadores que estuvieron haciendo el PlayStation. Entonces hay algunas clases, puede ser un jugador, puede ser el técnico, puede ser alguien de ellos que solamente se permita usar y no, que sean públicas y que los otros programadores también puedan usar. Privado, que solamente él se pueda usar internamente. Y protegido es que cualquiera pueda usar pero no pueda modificar. Está protegido para que nadie pueda modificar. Los paquetes son un concepto un poco más... son clases dentro de clases, sería. De esta forma se puede controlar el acceso a enviar un uso indebido. Imagínense ustedes que un hub que ustedes ven de repente en cualquier shopping, o de repente una de esas cámaras de vigilancia, una de esas que están monitoreando una casa. Eso, cuando nosotros encendemos, se enciende un sistema operativo dentro. Van a esperar un ratito y va a hacer algún ruido, va a decir welcome, bienvenido, o te va a decir alguna cosa. Y después se va a conectar. Internamente ese tiene un funcionamiento propio, tiene un propio sistema operativo. Y a lo mejor hace que arranque ciertas clases que se hayan definido inicialmente, ¿verdad? Entonces, puede que esa empresa que venda esa webcam tenga opciones dentro del sistema que le permita modificar, qué sé yo, hacia dónde va a apuntar, entonces le permite que él pueda modificar. Pero hay ciertas cosas que la casa del fabricante va a proteger para que no se modifique. Por darle una idea nomás, por ejemplo, dice, este es Dayworld, bienvenido al sistema Dayworld, dice. Eso vos no podés modificar. ¿Por qué? Porque es una clase protegida que no te permite tocar. Pero hay otros valores, otras clases, el movimiento, el acercamiento, son de repente opciones dentro que se pueden modificar. Entonces la encapsulación es un concepto de mantener sin mostrar el código de un objeto e igual siga funcionando bien. ¿Tá? La encapsulación dentro de nuestro PlayStation se podría dar de la siguiente manera. Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural y la aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. Cada uno de estos que están viendo acá es un objeto. Protege los datos asociados a un objeto contra su modificación porque quien no tenga derecho a acceder a ello, eliminando efectos secundarios e interacción. Por decirle, por ejemplo, quien programa el público que está afuera no tiene que tener la propiedad de modificar, por ejemplo, a un jugador, hacerle correr más rápido, hacerle correr más despacio. No es propiedad del público hacer ese trabajo. No es propiedad del que está programando al público. ¿Tá? La herencia, el tercer concepto. La herencia es la capacidad de crear nuevas clases a partir de una clase existente. Como le había dicho, las clases nuevas podrán contar con otros atributos y operaciones. Una clase derivada puede añadir nuevos atributos y métodos o redefinir los atributos y métodos heredados. Acá tenemos la
la gran ventaja de la reutilización de código. Acá le voy a explicar un caso de herencia, ¿verdad? Un jugador, por ejemplo, acá vemos que esta persona que está acá, en realidad tiene pinta de jugador, pero vamos a suponer que era un cuerpo humano nomás. Puede ser un jugador, puede ser el árbitro, puede ser jugador contrario, puede ser el arquero. Entonces, pero todo deriva de un objeto que hay una persona que lo que hace es darle vida a un objeto que se llama cuerpo o persona. Entonces, cuando se instancia y a la instancia vos le pones más atributos, o le quitas atributos, o le colocas más métodos, o le quitas métodos, a ese proceso se llama herencia. Quiere decir, hay veces que uno va a poder estar programando y viene un programador junior, un programador ya con mucha experiencia, y mira el código y le dice, mira, acá te falta herencia, que uses la propiedad de herencia. Entonces, significa que estás creando objetos que tienen comportamientos similares, pero que no se relacionan entre sí. La herencia, el que heredó, el hijo, le voy a decirle, el hijo puede tener otras características especiales y atributos especiales. Por ejemplo, uno que era un cuerpo nomás dentro de este juego PlayStation, le convertís en árbitro y tenés que colocarle algunos atributos, como por ejemplo, cuántas tarjetas, un dato que diga cuántas tarjetas amarillas ya quitó, cuántas tarjetas rojas ya quitó. Por ejemplo, tiene que tener la función de apitar un penal. La función de apitar un penal es, por ejemplo, llevar su silbato a la boca, apuntar hacia el lugar en donde está el centro de la defensa. Eso es una señal de penal. Entonces se programa eso de esa manera. Esa programación o ese método no es un método común para un jugador. El jugador no va a estar pitando el penal. Entonces el concepto de la herencia es eso, ¿verdad? Que la programación tenga una base de algo que se pueda repetir y que después de esa se pueda hacer varios y que tenga la herencia. De esa posibilidad, herencia realmente es la posibilidad que nosotros tenemos de una clase convertir en otra clase a tal punto que se llame superclase aquella y esta se llame, perdón, esta es la superclase y esta es la clase, ¿está? O la subclase y esa superclase, ¿está? Solamente el hecho de separar es la herencia. Ahora, cuando separaste y le diste nuevas funcionalidades a la subclase, allí ya pasamos al concepto del polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad para que una entidad tome mucha forma o otra forma de su forma original. Por lo tanto, aquí podría darse el polimorfismo, que tiene un objeto de comportarse de una manera distinta y única. Un jugador se comporta de una manera y el árbitro se comporta de otra manera. Por lo tanto, hay que saber que si bien es cierto, puede haber en un equipo de programación alguien que esté preparando los comportamientos de un jugador y otro esté programando el comportamiento de un humano, la de un árbitro, va a tener que usar el concepto del principio de polimorfismo, que es darle características especiales a él. ¿Ok?